Como siempre en Telesur a esta hora hablamos de economía y finanzas, números y qué hay detrás de ellos. En nuestros enunciados presentamos los temas más importantes del día. Lo primero que vamos a hacer es ir a Argentina porque Mauricio Macri no para la mano con los despidos, así cerró 2017, inauguró 2018 y por estos días se mantiene esa política de cesanteos o cesantías. Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos aprobó extensión de fondos de manera temporal, pero aún no se sabe si se salva el gobierno de un cierre parcial porque le toca a este proyecto ir al Senado. Y allí sí que hay fuertes amenazas de bloqueo y en medio de todo esto Donald Trump ejerciendo mucha presión, diciendo que sería una obstrucción devastadora ocasionar este cierre parcial por falta de presupuesto. En nuestro expediente hablamos de un gigante emergente, economía india. Allí tenemos el título de nuestra investigación de la jornada. Visto los titulares, comencemos a desarrollar. En Argentina los despidos no paran tras esa ola liberadora del presidente Mauricio Macri. Trabajadores de la autopartista ITEC denunciaron que con el cierre definitivo de la planta de Santa Lucía en San Juan, más de 359 empleados han quedado en la calle luego de que la francesa Peugeot, su único cliente, anunciase que no les comprará más producción y que reemplazará por insumos importados, gracias a esa apertura del gobierno de Mauricio Macri que favorece las importaciones en detrimento de lo que se produce en casa. Dicen los trabajadores que tampoco se les ha pagado indemnización alguna a causa de una supuesta falta de fondos o de liquidez. Mientras, se espera que luego del receso judicial, ITEC termine en la quiebra al finalizar el proceso de convocatoria que inició tras la falta de acuerdo con la clase trabajadora. Asimismo, otros 160 trabajadores del Hospital Profesor Alejandro Posadas fueron despedidos sin ningún tipo de justificación y con violación de todo procedimiento legal, razón por la cual persisten en el reclamo de sus derechos legítimos. Vamos ahora a Centroamérica y hablamos de El Salvador. Representantes del Grupo Concertación Popular por un País Sin Hambre y Seguros exigen a los congresistas del Partido Arena mantener el agua como bien totalmente público. Los manifestantes, que se agruparon en las afueras de la sede de la Asamblea Legislativa, denunciaron que los diputados de ese bloque político están ejerciendo fuertes presiones dentro del Congreso para privatizar nada menos que el agua, asusados por intereses de grandes grupos económicos y financieros tras las discusiones que inician sobre la Ley Integral del Agua que debe someterse a votación en las horas próximas. Asimismo, están alertando que estos diputados intentaron aprobar el día de ayer la disposición cuando tenían registrado en el plenario mayoría simple de 43 votos a favor de la privatización. Durante su visita oficial a Paraguay, el presidente Enrique Peña Nieto manifestó las intenciones de ampliar sus relaciones comerciales con el resto del continente a través del Mercado Común del Sur y de la Alianza del Pacífico tras un eventual fracaso de la ronda de negociaciones o de renegociaciones del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, TLCAN. El intercambio entre ambos países asciende a 230 millones de dólares y de esa forma también el gobierno mexicano se cubre las espaldas y está procurando cubrir algunos espacios que podría dejar vacante el Tratado de Libre Comercio para América del Norte en caso de que fracase ese proceso de renegociación con Estados Unidos y Canadá. Paraguay es un socio importante de México en el hemisferio sur del continente y un vínculo de unión entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico. En los últimos años, esta nación se ha reposicionado en el escenario mundial y en la actualidad es apreciada y reconocida por la comunidad internacional como un país que ofrece oportunidades de negocio, desarrollo e inversión. El mayor banco de Japón lanzará su propia criptomoneda. Se trata de Mitsubishi Financial Group, una de las empresas líderes del sector financiero mundial y que anunció la petición que hizo a la Agencia Nipona de Servicios Financieros para comenzar las operaciones con una divisa propia con tecnología similar al Bitcoin a partir de abril de este año, cuando comenzará un nuevo ejercicio fiscal en Japón.
Además de Movecoin, nombre con el cual se denominará su criptomoneda, el consorcio prevé establecer una casa de cambio para esta divisa virtual basada en el blockchain. Movecoin tendrá un precio fijo equiparado al yen a fin de conceder mayor seguridad a las transacciones y evitar la alta volatilidad típica del Bitcoin y otras criptomonedas, y podrá emplearse para realizar pagos electrónicos o a través de los teléfonos móviles. Pero la proyección es ampliar las transacciones a esferas como los seguros y otros servicios financieros. Alemania y Francia propondrán medidas para regular el Bitcoin y otras criptodivisas. Los gobiernos de ambos países indicaron que estudian propuestas para ejercer un control más férreo sobre las criptomonedas y más concretamente sobre el Bitcoin, dada la volatilidad que ha caracterizado a esta moneda virtual en los últimos días, con una caída del 50%. Las propuestas gubernamentales estarán listas para la próxima reunión del G20, a celebrarse en marzo en Argentina. Mientras, el Premio Nobel de Economía Robert Shiller vaticina que el Bitcoin sufrirá un colapso total y compara esta euforia con la burbuja de los tulipanes que sufrió Holanda en 1630. A diferencia del Bitcoin y otras criptodivisas, el Petro, la nueva criptomoneda venezolana, nace como la primera moneda digital creada por un gobierno nacional y respaldada por las riquezas minerales del país, tales como petróleo, gas, oro y diamante, entre otros commodities, que junto al recién creado Observatorio Venezolano de Blockchain dan mayor seguridad a los inversores, promoviendo una red de minería para las criptomonedas en el país y que ya suma en su registro inicial más de 50.000 mineros. El Petro facilitará las transacciones económicas y permitirá avanzar hacia nuevas formas de financiamiento internacional en el marco del asedio del financiero impuesto por Estados Unidos. Recientemente, el presidente Nicolás Maduro ordenó la emisión de un total de 100 millones de petros con sustento en los barriles de petróleo venezolano. Cada petro va a contar con un valor igual al precio de cada barril de la cesta venezolana y estará sustentada con 5.000 millones de barriles de petróleo ubicadas en el campo número 1 del bloque Ayacucho de la faja petrolífera del Orinoco, con lo cual la nueva criptodivisa no estará expuesta a la volatilidad y la especulación propia del mercado y gozará de mayor respaldo y confianza. La onda privatizadora del gobierno de Enrique Peña Nieto no solo incluye la liberación de los precios de los combustibles, a lo cual hacíamos referencia durante nuestro impacto de ayer, sino que también contempla la subasta del Golfo de México, que es un punto verdaderamente mayúsculo. El secretario de Energía, Pedro Joaquín Caldwell, reveló a agencias internacionales que espera asignar este 31 de enero al menos 7 de los 29 bloques ofrecidos en la mayor subasta petrolera desde que el gobierno del Partido Revolucionario Institucional PRI completó en 2014 la llamada reforma que puso término al control estatal de las reservas petroleras. El Estado mexicano no solo pierde con la entrega de las reservas a las transnacionales, a estas empresas foráneas. Según publican diarios locales, Pemex dejó de percibir más de $1.000 millones entre 2006 y 2017 por el robo de combustibles a su red de oleoductos a manos de la delincuencia organizada. Bueno, nos ubicamos rápidamente para revisar precios del petróleo que han cerrado esta semana operaciones conservando esa tendencia alcista con la cual abrieron, se acercan cada vez más a la barrera de los $70 por barril, luego de un informe reciente emitido por la Organización de Países Exportadores de Petróleo OPEP, según el cual ha habido efectivamente un crecimiento de la demanda petrolera y también un aumento de los precios en todo 2017, o al menos desde que comenzó a entrar en vigencia con mucha fuerza la declaración OPEP Plus, así que este es uno de los principales frutos. Revisemos entonces las cotizaciones. Esta OPEP está en $67,20
dólares por barril. Como vemos en pantalla, ha habido una subida de 0.13 centavos de dólar. Brent, de referencia en Europa, en Mar Negro, opera en 68,58 dólares por tonel. La pérdida es de 0,88%. Y nuestro último indicador, WTI, es decir, el West Texas, de referencia en Nueva York, Estados Unidos, 63.33 dólares cotiza, perdiendo 0.72 dólares por barril o 0.72%. La cotización exacta 63,32. Visto los precios del petróleo, vamos a hacer nuestra primera pausa en Impacto Económico, si le parece, y a la vuelta les propongo que revisemos esta situación en Estados Unidos. Ha habido un amargo debate en la Cámara de Representantes sobre extender o no los fondos federales. Hay riesgos de que haya un cierre parcial por falta de presupuesto. El proyecto finalmente fue aprobado, ahora pasa al Senado y allí la cosa sí que se pone difícil. Lo revisamos a la vuelta. El yuan se fortalece y se abre espacio sólido puertas afuera del gigante asiático, a juzgar por lo que ocurrió esta semana con varios bancos centrales europeos, basados en una decisión adoptada en 2017 por el Banco Central del Bloque Comunitario, es decir, por el BCE, que invirtió 500 millones de euros en la economía china recientemente, así lo manifestaba. Y esto lo reseñábamos acá. Por ejemplo, el Bundesbank, la autoridad monetaria central alemana, fue el primero en reportar la inclusión del yuan en sus reservas. Y seguidamente, desde París, llegaba la noticia de que el Banco de Francia guarda ya parte de sus reservas en moneda china. El Banco de Bélgica no se queda atrás, adquirió yuanes por valor de 200 millones de euros. El eslovaco no especificó cifra ni ha concretado la compra, pero sí la confirmó, sí lo hará. Y el de España declaró que tiene programadas inversiones de esa índole para fortalecer su canasta o cesta de reserva. Solo Suecia y Eslovenia aseguraron abiertamente que no tienen planes similares. Muchos son de la idea de que a China le hará falta flexibilizar las regulaciones financieras y suman que Estados Unidos probablemente no se quedará de manos cruzadas mirando cómo se vigoriza su rival libremente, que además tiene este año a su favor el flujo que generará la Ruta de la Seda, un proyecto realmente inmenso que dejará importantes recursos. La moneda china, para agregar como dato, ha subido más de 1,5% en valor respecto al dólar estadounidense desde el primer día de operaciones de este 2018. Y hablamos ahora de Estados Unidos, lo que anticipábamos antes de ir a la pausa, con 230 votos a favor y 197 en contra. La Cámara de Representantes del Congreso aprobó la noche de este jueves, al filo del límite para hacerlo, una extensión de fondos federales hasta el 16 de febrero próximo. La nota discordante radica ahora en el paso siguiente. ¿Cuál es? El Senado. Allí las perspectivas sí que son inciertas porque hay amenazas de bloqueo y el tiempo está jugando en contra. El vencimiento es este viernes a la medianoche. En medio de las presiones del presidente Donald Trump por tener en sus manos la prórroga para firmar, porque de lo contrario las actividades ejecutivas tendrían que paralizarse de manera parcial por falta de presupuesto, ha dicho eso sería una obstrucción devastadora, por cierto. El presidente de la Cámara, Paul Ryan, tuvo que prometer a los conservadores de que a cambio prontamente vendría la discusión de una legislación para avanzar en preparación militar. Así se da esto del lobby, del pulseo. Otro punto que prela es la política migratoria, específicamente los demócratas están solicitando protección presupuestaria a miles de jóvenes Dreamers que llegaron ilegalmente siendo muy niños, procedentes de América Central y México, de esa exigencia de deportación del magnate republicano que establece como fecha tope para abandonar suelo estadounidense el 5 de marzo venidero. Hasta el último minuto no había acuerdos en este sentido y las agencias federales recibían la instrucción de prepararse para lo peor, es decir, un cierre parcial del gobierno a partir del sábado. Se dice que Pentágono, Casa Blanca, Congreso y Departamento de Estado podrían salvarse, es decir, no paralizarían en caso de que entre en vigor esta medida. Y del norte de nuestro continente pasamos a la península ibérica. Centenares de pensionistas, junto a parlamentarios del Partido Socialista Obrero Español PSOE y Unidos Podemos, estuvieron concentrados en las últimas horas en las afueras del Congreso, coreando más pensiones, menos ladrones, a propósito de los casos de corrupción y de cómo está corrompido el servicio previsional. Urgiendo también a la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, revalorizar los beneficios que reciben, es decir, sus pensiones, según el índice de precios al consumidor IPC.
A esta concentración de pensionistas se suman huelgas en el sector salud, como la que mantienen desde hace 8 días empleados del Servicio de Emergencia 112, quienes, ante la negativa del gobierno a dialogar, decidieron en asamblea convertir en indefinida la paralización hasta tanto no haya cumplimiento de compromisos gubernamentales. Por ejemplo, están pidiendo que la Comunidad de Madrid reconozca la singularidad de la jornada debido al régimen especial de trabajo a turno, cumplimiento de las recomendaciones del Servicio de Prevención y de los requerimientos de la Inspección de Trabajo en materia de salud laboral. Incluyen en su petitorio que se cubran las plazas de trabajo vacantes desde hace 4 años, cuando hubo un recorte drástico en la plantilla que ha hecho que haya mayores cargas laborales sobre los trabajadores que quedaron allí. Y pese a las advertencias que han hecho de que están atiborrados, la situación no ha cambiado. Así se conjuga esta situación de huelgas en el Servicio Emergencia 112 y también pensionistas que están pidiendo que sus beneficios se ajusten al valor o al porcentaje de la tasa inflacionaria. La ira por nuevas medidas de austeridad del Fondo Monetario Internacional en Túnez está a flor de piel, pero el fondo, que tiene un programa de préstamos de 4 años y 3.000 millones de dólares con ese país, con ese gobierno, alega que las reformas son bien planificadas y socialmente equilibradas. Escuchemos al portavoz del fondo hablar desde Estados Unidos. Reconocemos, por supuesto, la frustración del pueblo tunecino, cuyas aspiraciones económicas siguen sin cumplirse. Quieren crecimiento y equidad. El gobierno quiere crecimiento y equidad. El FMI ciertamente quiere crecimiento y equidad. Creo que todos queremos eso. Y la reforma económica es claramente la manera de llegar allí. Justo contra esa reforma económica protestan los tunecinos, lo han hecho durante la última semana y media. Hacemos nuestra segunda y última pausa y a la vuelta hablamos de un gigante emergente y en plena expansión con mucho vigor. Economía India es nuestro expediente económico. Ya venimos. La economía india reporta un crecimiento veloz. En la última década ha sido un periodo de consolidación para este gigante emergente. Y va por más porque su firme propósito, así parece, es convertirse en la primera potencia económica mundial por delante de China y Estados Unidos. ¿Cómo se ha dado este proceso? Comenzamos a poner en contexto a continuación. 70 años después de haberse logrado la independencia de India, el primer ministro Narendra Modi está decidido a actuar firmemente para lograr un cambio económico real. Llegó al poder en mayo de 2014 con un ambicioso programa para reformar un modelo económico y mejorar la eficiencia de unas administraciones públicas muy endeudadas. Empezó a tomar medidas legales para corregir la endémica corrupción pública. El 8 de noviembre de 2016 decidió sacar de circulación los billetes de 500 y 1.000 rupias para sustituirlos por otros nuevos en un país donde el 80% de las transacciones económicas se hacían al contado. La medida fue concebida con la idea de frenar la economía informal, combatir la corrupción, elevar el cumplimiento tributario e impulsar la adopción del dinero digital. Otra reforma estructural de gran calado fue la introducción, a partir del 1 de julio, de un complejo sistema de impuestos unificados para bienes y servicios, que sustituye gravámenes federales y estatales existentes para optimizar los impuestos domésticos en todo el país, reducir la complejidad y disminuir los cuellos de botella causados por controles fronterizos. Esto se tradujo en que el número de declaraciones de la renta creciera un 25%. Además, Modi lanzó la campaña Make in India para atraer las inversiones extranjeras, especialmente a las grandes empresas multinacionales ávidas de penetrar en un país tradicionalmente cerrado al exterior. India ha puesto en marcha grandes obras de mejora de infraestructuras como carreteras, aeropuertos, puertos y ferrocarril. Según datos del gobierno, el país atrajo 60.000 millones de dólares en inversión extranjera directa en el año hasta marzo de 2017, un 8% más que el año previo.
La economía india se ubica como la novena más grande del mundo con un PIB nominal de 1.824 billones de dólares. El Producto Interno Bruto creció 6,3% durante 3 meses al 30 de septiembre de 2017 frente al 5,7% del trimestre anterior. Según la OCDE, la economía nacional tendrá una notable recuperación de hasta el 7,3% en 2018-2022. Y según predice un informe recién publicado de la consultora internacional PricewaterhouseCoopers, el Producto Interno Bruto indio crecerá entre 2017 y 2050 a un vertiginoso promedio anual de 4,9%, lo que llevaría a que India pase de representar el 7% de la economía mundial hoy al 15% en 2050. Su sector industrial ha crecido progresivamente, aporta casi un tercio del PIB y emplea a más de 100 millones de personas. Sus principales exportaciones son derivados del petróleo, textiles, productos químicos, piedras preciosas, maquinarias, hierro y acero, medicamentos y software. El sector de los servicios ha representado la parte más dinámica, provee el 53% del PIB y da empleo a más de un cuarto de la población activa debido al rápido crecimiento de la industria del software que estimula las exportaciones de servicios y moderniza la economía india. En noviembre pasado, 8 sectores básicos crecieron un 6,8%, la cifra más alta en 13 meses, respaldado principalmente por un sólido desempeño en segmentos como la refinación de petróleo y la producción de acero y cemento. Y en diciembre, la actividad fabril se expandió al ritmo más rápido en 5 años, impulsada por un aumento en la producción y nuevos pedidos. Sus ventas de productos y servicios tienen como principales destinos Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, China, Singapur y Hong Kong. Pero no deja por fuera a América del Sur. Para 2017, el país aparecía como el 5º exportador para Argentina, el 6º de Chile, el 8º de Brasil y Paraguay y el 10º de Bolivia. La región recibe el 1,5% de sus exportaciones, mientras que hacia la nación asiática envía el 2,1% de sus productos. Ciertamente son datos que nos dicen que India ha resistido mejor que otras economías emergentes esta recesión económica global. Pero no quita que esta nación asiática no tenga grandes retos y desafíos por delante en lo sucesivo. La renta per cápita es muy baja. Cerca del 25% de la población sigue viviendo por debajo del umbral de la pobreza y las desigualdades sociales son muy, pero muy altas. A esto se suma que tiene un volumen de préstamos incobrables en el sector bancario que a la par afecta la capacidad de compra, el poder adquisitivo interno. Además, en el futuro inmediato tendrá que crear muchos empleos para su numerosa y creciente población. Desafíos que India tiene que enfrentar para cumplir eso que se ha considerado la profecía, convertirse en la 5ª economía mundial en 2018, la 4ª en 2022 y la primera para la segunda mitad de este siglo, dejando atrás a grandes potencias como Alemania, Reino Unido, Estados Unidos y a sus rivales emergentes del BRICS, China, Brasil y Rusia. Por lo pronto, entre 23 y 26 de enero, el primer ministro Narendra Modi participará en el Foro Económico Mundial en Davos, en este encuentro que año a año reúne a la crema innata del poder financiero global. El primer mandatario indio será el primero que lo haga desde 1997. Allí los líderes empresariales, políticos, intelectuales debaten esos grandes temas que afectan al mundo. La autoridad india tendrá la posibilidad de destacar entre sus pares gracias a esas cifras macroeconómicas que le acompañan, pero muy consciente de esos desafíos que acabamos de enumerar, de esas tareas que quedan por resolver en una nación pujante que tiene nada menos que la fuerza de 1.300 millones de habitantes. Así concluimos. Tenga provecho y buen fin de semana. Gracias por la compañía. Nos vemos pronto.